Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un honor estar frente a ustedes y vamos a ver esta charla sobre prescripción racional de adultos mayores, que en realidad va a seguir a toda la tónica que han seguido los expositores. Es bastante interesante los dos anteriores que hemos escuchado y las felicitaciones por la exposición. Bien. En realidad esto es la prescripción racional en adultos mayores. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Y básicamente es ver sobre lo que llamamos polifarmacia, pero en adultos mayores, porque habitualmente dentro de los grupos etarios que más medicamentos reciben en número son los adultos mayores. Y ustedes saben, por diversas razones, por las múltiples comorbilidades, ¿no? Entonces acá vamos a ver que hay que tomar en cuenta los dos extremos, es decir, por qué reciben y se deben recibirlo y reciben los beneficios, obviamente. Y si algunos medicamentos pueden, lo que llaman la deprescripción, se puede realizar, sin embargo también hay que tomar en cuenta de que el número en sí de fármacos no determina nada. Ese es el punto, ¿no? Es decir, más de 5, más de 4 medicamentos, dependiendo si el paciente tiene sus comorbilidades, es absolutamente indispensable que reciba 5 o 6 medicamentos, ¿no? Y que si uno recibe uno solo medicamento, pero no tiene la indicación necesaria, ya sería polifarmacia también. Entonces, este tipo de definiciones operacionales para decidir si un paciente adulto mayor tiene polifarmacia en números es bastante discutible. Bien, hay una serie de definiciones de polifarmacia en ese sentido. Algunos dicen, por ejemplo, acá más de 5 medicamentos, pero básicamente es para estudios farmacoepidemiológicos, el número. Y acá ustedes van a ver de que la multimorbilidad y polifarmacia van de la mano, ¿no? Bien, acá entonces lo que vamos a ver son los dos extremos de clasificación de polifarmacia por fenotipos en adultos mayores. Primero, ver nuestra realidad, es decir, cuántos medicamentos en algunos estudios que pudieron realizarse más o menos consumen los adultos mayores, ¿no? Ahí está, ustedes ven de que, por ejemplo, ahí está una definición operacional más de 5 medicamentos. Ustedes ven acá, más o menos está entre 3 y 6 medicamentos en un estudio que hicimos en el año 2011 y acá en 3 medicamentos en el hospital Rebagliati, medicamentos activos se supone, ¿no? El fenotipo 1 es interesante porque se puede encontrar una relación entre el número de medicamentos y las comorbilidades. Entonces, ¿qué quiere decir? De que no podemos decir que hay polifarmacia en ellos. Cada una de sus comorbilidades está recibiendo el medicamento que debe recibir. La idea, entonces, en geriatría o todos los que atendemos adultos mayores es ver las dosis adecuadas, ¿no? No tanto restringirlas. Si, por ejemplo, un paciente tiene falla cardíaca y tiene bradicardia y es por beta bloqueador, no vamos a suspender beta bloqueadores, obviamente, porque el beneficio de estos medicamentos que aumenta la sobrevida en pacientes de falla cardíaca es indudable, definitivamente, ¿no? Entonces, fíjense acá, esto del fenotipo 1, y en el fenotipo 2 es ver de que igualmente se puede ver de que aparentemente no existe una correlación en ellos. Igual en el fenotipo 3 hay más medicamentos que el número de comorbilidades. Entonces, ¿qué quiere decir? De que cuando atendemos a adultos mayores hacemos una primera tarea que se llama revisión de medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que atendemos, que a diferencia de pacientes jóvenes, lo que hacemos es generalmente no agregar medicamentos, generalmente es de prescribir. Es decir, revisamos cada uno de los medicamentos que está tomando, ¿no? Es decir, es un poco difícil esta tarea porque, por ejemplo, atendemos en el hospital Almenara y los pacientes vienen en parte para darles sus medicamentos que están tomando ya crónicamente, pero en parte lo que también anhela es que se le agrega algo más. Y cuando se les quita, existe un problema en relación de que no se le está tratando adecuadamente.
Bien, entonces acá surge esta parte de la charla es para ver algunas preguntas, ¿no? Cuando hablamos de prescripción de medicamentos a adultos mayores, hay un término que se denomina prescripción potencialmente inadecuada. Entonces, ese término, independiente de la calificación de la calidad de prescripción, no estamos diciendo de que el médico lo ha recetado mal, no, no. Es una definición operacional para estudios fármacoepidemiológicos, por si acaso. ¿Qué quiere decir prescripción potencialmente inadecuada? Quiere decir de que hay una serie de consensos, es decir, hay una serie de acuerdos, de reuniones de grupos de expertos de diferentes países. El primero fue, por ejemplo, en los Estados Unidos, o con los criterios de Beers, que se reúnen y llegan a un consenso revisando la bibliografía reciente y califican que prescribir determinado fármaco es potencialmente inadecuado en adultos mayores, bajo ciertas condiciones. Entonces dan una lista de medicamentos y en las cuales el objetivo es que nosotros, todos los médicos que vamos a prescribir en adultos mayores, veamos esa lista y digamos si vamos a prescribir o no vamos a prescribir, o si vamos a prescribir, qué cuidados debemos tenerlo. Hasta ahí todo parece sencillo, como ustedes pueden ver. Pero esta lista se inició pues hace más o menos más de 15 años y que inicialmente tenía alrededor de algo así como 70, 80 medicamentos. Después subieron a 120 y actualmente se encuentra en 400. Es decir, ya no es posible manejar, es decir, en la memoria, ¿no? Es decir, tener en cuenta todo esto y tener que si debemos tener cuidado o no con tal o cual prescripción. Y, por ejemplo, allí incluyen a medicamentos como el propranolol. Dice es potencialmente inadecuado, pero si alguien dice, bueno, propranolol, si tiene el paciente adulto mayor, tiene, por ejemplo, un temblor, hay unas indicaciones para dar beta bloqueadores como parte del tratamiento y está en la guía de práctica clínica. Entonces, uno tiene que tener cuidado en esa parte. Entonces, lo que tiene que tener cuidado es decir de que estoy prescribiendo propranolol al paciente por esta razón. O porque tiene el paciente además cirrosis hepática y lo que estoy previniendo es, por ejemplo, la hemorragia por varices esofágicas. Por eso le está dando propranolol. Eso es importante porque acá ya están leyendo sobre inteligencia artificial, porque los jóvenes que ahora, posteriormente, van a venir sistemas de inteligencia artificial que van a recibir que van a revisar sus prescripciones. Ahora no nos revisan tanto porque es bien difícil entrar a una auditoría de la historia clínica y revisar qué medicamento estás dando y si es adecuada tu prescripción. En cambio, con las historias clínicas electrónicas aparentemente va a ser mucho más fácil, costoso, pero mucho más fácil. Antes lo que tenían que hacer para revisar, por ejemplo, este caso de propranolol, si estabas prescribiendo bien o mal, o tu prescripción era adecuada de acuerdo a las guías de práctica clínica, tenían que revisar la historia clínica. Se hacía una auditoría de la prescripción en ese paciente y revisaban, ¿no? Si había escrito que el paciente tenía temblor esencial y le estaba prescribiendo, si el paciente era cirrótico y le estaba prescribiendo por eso. Ahora con las historias clínicas informatizadas en salud, por ejemplo, ya se está viendo algunos de ellos, es mucho más fácil, pero tendrán que ver otros sistemas como para que esto sea relativamente automático, ¿no? Otra de las preguntas también en el caso de uso racional de medicamentos en adultos mayores es que si la inteligencia artificial nos va a ayudar. Obviamente todos responderemos con entusiasmo que sí, pero el ejemplo que hace, por ejemplo, el doctor Tutaya en relación con el fenoterol, por ejemplo, ustedes vayan a varios tipos de macrograma, probablemente usen ChatGPT o alguno de ellos y hagan el prompt, la pregunta. ¿Fenoterol se usa en asma? Escriban y ¿qué les responde? Les va a responder sí, se usa. Entonces, dice, bueno, acabo de escuchar la charla del doctor Tutaya, dice que no se usa. Bien, segunda forma de preguntar, dice, ¿fenoterol
según la guía de práctica clínica de 2025, GINA, ¿se usa todavía? Y la respuesta es no. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿me ha ayudado o no me ha ayudado? Al final, tienen que revisarla, no van a consultar la inteligencia artificial, van a consultar la guía de práctica clínica GINA, que no está pues dentro del sistema de todo inteligencia artificial, van a tener que realizar la tarea. Ahí uno empieza la pregunta, entonces, ¿me está ayudando o no me está ayudando? ¿Me está demorando? Sí, te está demorando. Entonces, para algunas cosas va a servir, para otras no, y en realidad estamos empezando con esto y el objetivo quizás, y eso lo felicito al doctor, es ver de que de todas maneras vamos a tener que revisar todo, hacer la tarea completa. Para una simple pregunta hemos demostrado de que hay dos respuestas y al final no te ahorraron de nada, tenías que leer toda la guía de práctica clínica de asma sobre GINA y tenías que contestar tu pregunta y no estaba fenoterol ahí. Entonces, igual sucede, por ejemplo, en prescripción en adultos mayores. Si, por ejemplo, uno va a preguntar al ChatGPT, paciente de 80 años, tiene falla cardíaca, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene diabetes, ¿qué fármacos debe recibir? Les va a dar no menos de 9 a 12 medicamentos. Suponiendo que, por ejemplo, hay polineuropatía, hay dolor, etc. Entonces, ¿me ha ayudado o no me ha ayudado? Se puede, en parte, no hay que confiar o no desconfiar, no se trata de eso tampoco, sino de ver de que si se hace más fácil la tarea, aparentemente la hace mucho más difícil. ¿No? Porque los macrolenguajes, por ejemplo, es decir, así se llama todo este sistema de inteligencia artificial en relación con el lenguaje, la interacción con el usuario, tienen gran cantidad, por eso se llaman gran tipo de lenguaje, gran cantidad de información, pero no está ahí la GINA del 2025. Ese es el punto, ¿no? O sea, la información que estaba buscando y que debió responderte no está allí. Es decir, más o menos está atrasada en ese sistema y generalmente no entra guía de práctica clínica, sino conceptos generales. Entonces, allí viene el punto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con prescripción, en prescripción potencialmente adecuada y los medicamentos en los cuales debemos tener cuidado en adultos mayores? Es que estos, en primer lugar, ahí la terapia es individualizada porque se tiene que ver todas las comorbilidades y tiene que evaluar al paciente. Es decir, una evaluación con un sistema, por más que sea inteligencia artificial, va a ser difícilmente reproducible. Bien, vamos a enfocarnos en cuál es este sistema, ¿no? Porque hago este énfasis en la inteligencia artificial porque cuando mencionamos 340 fármacos, los estudiantes de la Universidad Nacional Mario de San Marcos empiezan a decir si es que esto es fácil solucionable, pues con inteligencia artificial conoce todos los medicamentos, yo pongo las comorbilidades, hago clic y ya está, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Vamos a ver, ¿no? Hay varios sistemas, varios consensos. He mencionado uno, el criterio de Beers. En realidad hay más de 5 o 6 consensos, ¿no? Hay, por ejemplo, el Forta, el Stofrite, Priscus. Hay una serie de listas de medicamentos potencialmente inadecuados, pero todos estos construidos para estudios farmacoepidemiológicos. Todos estos, ya hemos dicho que no podemos tener en nuestra mente, en el momento de prescribir, en los minutos que tenemos. Tenemos en hospitales un máximo de 11 a 15 minutos para prescribir, para examinar y recibir con una receta. Entonces, por ejemplo, lo que se ha avanzado en esto es tratar de ver de que todas esas listas de medicamentos potencialmente inadecuados estén en un sistema de inteligencia artificial. Entonces, uno pueda ver y decir, este medicamento estoy prescribiendo, pero también tiene, porque hay lo que se llama interacción, aparte de interacción fármaco-fármaco, hay interacción fármaco-enfermedad. Igual, sigamos, por ejemplo, está contraindicada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque puede inducir broncoespasmo, ¿no? Y así. Entonces,
todo esto se ha tratado, esto es lo que se está avanzando para ver si es que todos estos sistemas o todos estos consensos pueden estar en un programa y uno pudiera de plano en una sola consulta tratar de ver si es que este medicamento está considerado potencialmente inadecuado. Y si es que, por ejemplo, está ingresando por emergencia un paciente, podría identificar si es, por ejemplo, por fractura de cadera, ha tenido síndrome de caídas y cuál de los medicamentos está tomando está relacionado con síndrome de caídas. Antes uno lo memorizaba y decía, pues son 4 o 5 grupos farmacológicos, ¿no? Está benzodiazepinas, está antidepresivos, los principales y todos los medicamentos que tienen acción anticolinérgica, por ejemplo. Entonces, pero eso estaba acá, pues, ¿no? Eso estaba, es decir, en la memoria. Entonces, fíjense de que lo que se está avanzando es esto, ¿ya? Lo que se está avanzando es esto, en que se reúnan todos los criterios en una sola base de datos para ver y interactuar y poner la enfermedad que tiene el paciente, si está interactuando con un fármaco, y si está dando más de 4 o 5 fármacos, poner todos los fármacos y para ver si hay interacción farmacológica y después ver los resultados. Acá también existe un problema, porque puede decirte el sistema artificial que estás consultando de que sí, dentro de los 6 fármacos hay 4 interacciones farmacológicas. Pero el punto está en que cuál es el clínicamente relevante. Porque hay interacciones fármaco-fármaco en las cuales, por ejemplo, en el caso de la interacción farmacológica entre verapamilo, digoxina y atenolol, todos son bradicardizantes, o sea, disminuyen la frecuencia cardíaca y el paciente se cae. No por eso vamos a suspender los 3, probablemente disminuyamos las dosis o midamos la concentración seria de digoxina para ver si está en dosis posológica geriátrica, que es de 0.250 miligramos. Entonces, fíjense acá, entonces, el punto es que te va a dar la solución, pero también va a haber algunas interacciones farmacológicas que tienes que confrontar en el caso para ver si es clínicamente relevante o no. En el caso de Baricardi, si ha caído, si ha tenido fractura de cadera, es relevante, pues. Pero en los otros es ver si es qué es lo que hace, cuál es la conducta a seguir. Entonces, fíjense, sigue la misma pregunta, ¿no? ¿Ayuda o no ayuda? Probablemente nos va a ayudar a poder especificar cuál es el problema que tengamos, pero eso no va a excluir de que tengamos que tener una perspectiva bien específica del paciente y saber qué preguntar, por ejemplo, acá. Si vas a preguntar interacción fármaco-fármaco y el paciente ingresó por urticaria, preguntarás el paciente ingresó por fractura de cadera, ¿cuál tiene que ver con síndrome de caídas? Estos. Fíjense de que entonces uno tiene que hacer la pregunta y más bien aprender a hacer preguntas. ¿Han visto? ¿No? Quizás para los más jóvenes esto no es una novedad, pues, ¿no? Pero para nosotros es que estamos en transición, es decir, somos una generación sin inteligencia artificial, ustedes ya han ingresado, pero ahí la transición es ver en qué medida, por ejemplo, en prescripción farmacológica en adulto mayor nos puede ayudar, ¿no? Entonces, cuanto más específica la pregunta, mucho mejor, porque si no, si es muy general, igualmente la respuesta es bastante general. Bien, entonces esto es, por ejemplo, lo que se ha agregado y se está tratando de aplicar este sistema. Hay algunas propuestas ya, porque anteriormente, por ejemplo, cuando se daba estas charlas de prescripción potencialmente inadecuada, dábamos una lista de fármacos y fármacos en las cuales si uno, imagínense ver desde 80 hasta cerca de 300 o 400 medicamentos, pues conocerlos desde ya era bastante dificultoso. E incluso algunos medicamentos, algunos decían, mira, si clorpromamida ya no existe, ¿por qué está ahí en esa lista? No tiene sentido. Incluso había actualizaciones por cada país, ¿no? Es decir, de acuerdo a la existencia o no, por ejemplo, de medicamentos de cada país, cada una de las listas se actualizaba de acuerdo a donde se había realizado y se modificaba el consenso. Entonces acá, fíjense de que en todo caso se comenzaría por la otra forma del enfoque, es decir, veamos la reacción adversa que produjo y de ahí vamos a los fármacos, más que del fármaco ir a
la reacción adversa, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, esto es el sistema que se está viendo y que va a confluir todos en un único sistema para que uno pueda identificar el medicamento potencialmente inadecuado, que lo llaman, y poder intervenir, es decir, suspenderlo, disminuir la dosis o en todo caso buscar por qué se le había prescrito al paciente. Bien, entonces sigamos en esto. Bien, ahora vamos viendo, hemos visto cómo identificar el medicamento, especialmente en adultos mayores que tienen múltiples medicaciones. Bien, acá entonces vemos, fíjense, dentro de estos, ver los factores de riesgo de polifarmacia. Hay algunos puntos nomás que vamos a comentar. Por ejemplo, acá, mantener un historial médico deficiente, historia clínica electrónica. ¿Queremos mejorar? Bien, nuestro sistema de salud debe tener una historia clínica electrónica. Quizás estamos pidiendo demasiado, o algunos dirán, los más jóvenes dirán, estás pidiendo poco. En e-salud tenemos historia informatizada, no es historia clínica electrónica. Historia informatizada, porque historia clínica electrónica sería, como lo tiene Uruguay, por ejemplo, cada habitante tiene su historia clínica única. Se atiende en sistema público o privado. Cualquiera lleva su tarjeta de identificación y en cualquier centro de salud dice, ahí está mi historia. Esa es historia clínica electrónica. En cambio, en e-salud puedes ir en cualquier sitio, pero es salud, pues. En el Hospital 2 de Mayo te quieres atender, pero eres asegurado, no está tu tomografía, no está la fotografía, no está nada. Entonces, fíjense de que para ver polifarmacia en adultos mayores y qué medicamentos se estaba tomando, lógicamente hacemos revisión de medicamentos, la bolsa de medicamentos, todo lo que han dicho las estrategias excelentes, pero en este momento necesitamos saber qué está tomando, cuántos días tomó, qué dosis está tomando. Es cierto que podemos preguntar, pero en estos momentos no estamos, el país en realidad económicamente se puede decir que está bien, en el sentido de que puede invertir. Entonces, parte de todas las estrategias para uso racional de medicamentos es conocer específicamente cuándo está tomando el medicamento. Y esto se logra únicamente con historia clínica electrónica, más que historias informatizadas. Es un gran avance de salud y a veces sucede cuando empezamos a hablar así y están los profesionales del Ministerio de Salud, consideran que es que es injusto, es un sistema injusto comparar e-salud con MINSA en ese sentido. Y ustedes están viendo de que hablar este tema sin historia clínica electrónica, pues no estamos enfocando el problema desde raíz. Bien, otro de los problemas en adultos mayores es lo que se determina la fragilidad. Fragilidad, hay varias definiciones operacionales para fragilidad, pero por ejemplo, son pacientes con múltiples comorbilidades, hay varias definiciones, hay pacientes con sarcopenia. La idea es que hay una definición operacional de fragilidad, pero ¿cuál es el punto acá en prescripción en adultos mayores? Es que si se identifica que es un individuo frágil en ese momento, las guías de práctica clínica, muy pocas están en sus indicaciones, por ejemplo, diabetes mellitus. Paciente frágil tiene otro tipo de conducta terapéutica. Paciente frágil, diabético, su nivel de control de glicemia, de hemoglobina glicosilada, está más o menos 8, no es menos de 7. Es decir, varía. Entonces, en adultos mayores, de todas maneras, tenemos que tener si es que este paciente que estás atendiendo es frágil o no es frágil. Por supuesto, la evaluación de fragilidad se hace en lo que se llama la valoración geriátrica integral, son evaluaciones integrales, de aspectos cognitivos, de aspectos de actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, aspectos sociales, eso toma no menos de 30 a 45 minutos. ¿Qué tiene que ver esto con historia
con histología electrónica es que si ves que le han hecho valoración genética integral a un paciente frágil, ya lo ves inmediatamente en un clic y ya está identificado. Entonces, tu prescripción tiene que adaptarse a ello, ¿no? Por ejemplo, no serás muy agresivo en la cantidad de medicamentos que vas a prescribir en el diabetes mellitus. Empezarás con metformina, pero eso según la tasa de filtración glomerular. Y si es que el paciente está, por ejemplo, con 8 de hemoglobicolada, no serás tan drástico, pues, porque es un paciente en este momento catalogado como frágil. El problema de la automedicación, igualmente, si es que está registrado o no en la historia clínica electrónica, el problema también sucede acá cuando los pacientes vienen solos, etcétera, y es bastante difícil, con trastorno cognitivo es bastante difícil de decir qué medicamentos está tomando. Bien, algo bastante concreto sobre cascada de prescripción. En adultos mayores existe ese problema, ya han hablado de reacciones adversas. La cascada de prescripción se define como el tratamiento inadecuado que se da a una reacción adversa agregando otro medicamento. Esto también es posible de poder detectarlo con historia clínica electrónica. Claro que se puede detectar, esto se ha detectado desde antes de historia clínica electrónica, ¿no? Pero a veces es un poco difícil establecer la relación que decían en los criterios de reacción adversa, es decir, la temporalidad. Por ejemplo, ven edema de miembros inferiores en un adulto mayor hipertenso, creo que el siguiente tema va a ser ese. Allí, si hay edema de miembros inferiores, uno podría asumir que tiene falla cardíaca, pero para eso tendría que hacer por ejemplo, un criterio ecocardiográfico. Pero en este problema, si es que esto está inducido por calcio antagonistas, se le receta un diurético. Entonces, allí ustedes ven de que a una reacción adversa, en vez de suspender o cambiar el medicamento, se ha agregado un diurético. Eso es lo que se llama cascada de prescripción. Bien, igualmente acá hay algunos otros factores, hemos hablado de potencialmente inadecuado. Y bien, detección de RAMS y de prescripción, creo que eso lo han enfocado bien. Otro punto que queríamos verlo entonces es, cuando un paciente se hospitaliza, es el momento también de revisar los medicamentos. Es una oportunidad. Por ejemplo, si es que el paciente ha tenido caídas, hay que revisar los medicamentos que estaba tomando, es bastante obvio. Y eso, por ejemplo, hacemos en el Hospital Almenara, en nuestra unidad de ortogeriatría. Y hay muchos fármacos que están relacionados con ello, empezando con benzodiazepinas, antipsicóticos, antidepresivos y una serie de fármacos. Si ha entrado por síndrome confusional, igualmente todos los fármacos que tienen carga, por ejemplo, los antipsicóticos benzodiazepínicos también están relacionados con carga colinérgica, me refiero a los pacientes que ingresan por delirio. Y hay una serie de otros medicamentos. Es decir, empezamos por la reacción adversa y vamos atrás y vemos qué medicamentos y poder reeducarlos al respecto. Entonces, esta es una oportunidad para ello. Otro de los puntos también importantes es, con esto vamos concluyendo, es que debemos hacer estudios en nuestra población. Nadie va a hacer estudios por nosotros, ¿no? Siempre tenemos a pensar de que la población en el mundo es homogénea, más o menos tiene características, y los conocimientos que van afuera también son aplicados acá, probablemente. En algún caso se da, pero en estudios farmacogenéticos, por ejemplo, eso es impensable, tenemos que hacer los estudios acá. Me refería a esto, por ejemplo, ya sabemos que benzodiazepínicos, antipsicóticos, antidepresivos como clase están relacionados con síndrome de caídas, y lo que hay que hacer es no decir que no prescribamos, sino ver de que se hagan las dosis necesarias, indicaciones necesarias y el tiempo necesario. Por ejemplo, antipsicóticos, un paciente con demencia severa y con trastorno psicológico relacionado a demencia severa ingresa y que por delirium, es decir, síndrome confusional, y durante un tiempo de 5 a 7 días se le da haloperidol o risperidona u otros como tratamiento del síndrome confusional. Y esto a veces
se va al alta y a veces sigue continuando 1 semana, 2, 3 meses de antipsicóticos. Igualmente, esto ya está bastante estudiado, pero por ejemplo, este es un estudio que presentamos en Montreal el año pasado sobre síndrome de caídas en el país, ¿no? Sobre fármacos implicados ahí. Ustedes dirán, bueno, ya se conoce bastante. Bueno, agregará algo más, ¿no? Pero siempre es importante conocer en el país. Lo que evidenciamos, por ejemplo, esto y que requiere más estudios, es lo relacionamos con gabapentina, por ejemplo. Gabapentina, ustedes saben muy bien, es un medicamento, es un anticonvulsivante, pero que se utiliza pues en dolor neuropático, en diabetes, en neuropatía diabética o en cáncer también, para dolor, como parte de la terapia para el dolor, ¿no? Pero, por ejemplo, acá ya sabíamos que benzodiazepinas y antidepresivos están relacionados con caídas, eso se repite. Pero que sepamos que gabapentina está relacionado con caídas, eso es novedoso. Para mí me pareció novedoso, en realidad no lo era. En realidad ya se están publicando estudios que gabapentina, cuando se da en pacientes con tasa de filtración glomerular menos de 30 y a dosis más de 600, produce hipotensión arterial y probablemente caídas. Entonces, acá, por ejemplo, es interesante de ver de que de todos los grupos de fármacos conocidos para síndrome de caídas, podría agregarse a gabapentina y tendremos cuidado en adultos mayores en medir su tasa de filtración glomerular y las dosis de 300 miligramos que usualmente se da y en las noches no habría ningún problema. Sin embargo, si es que esto supera los 600 miligramos y su tasa de filtración glomerular está menos de 60, hay que ver que prevengamos síndrome de caídas con consecuencias funestas, por ejemplo, con fractura de cadera. Bien, acá hay otros más. Y aquí, bueno, creo que van a tener una charla especial sobre deprescripción. Y acá ustedes están dentro de los fármacos, todos los que debamos tener en cuenta como para empezar a deprescribir. Muy bien, en conclusión, bien, entonces, dentro de la prescripción racional de medicamentos en adultos mayores hay que tener siempre los dos extremos, los 2 o 3 fenotipos. El primero es el paciente que tiene sus comorbilidades y debe recibir lo que debe recibir. Tampoco debemos quitarlos si es que, o por lo menos regular la dosis, pero tampoco debemos quitarlos el beneficio que puede proporcionar el medicamento, ¿no? Y los otros en los cuales, así sea un menor número de fármacos, ver si están indicados específicamente por las guías de práctica clínica. Los denominados criterios explícitos de prescripción potencialmente adecuada son importantes, aunque la viabilidad de su aplicación inmediata es un poco más difícil, pero quizás estos vayan a mejorar con sistemas como inteligencia artificial, como para poder identificar inmediatamente interacción fármaco-fármaco, interacción fármaco-enfermedad, y que pueda ser más factible que esto pueda ayudar a los pacientes, ¿no? Y también acá ver de que dentro de valoración geriátrica integral y dentro de todas las atenciones, ver la revisión de medicamentos como una actividad usual y que es importante de que lo realicen todos los médicos que atienden a adultos mayores. En general me refiero médicos de familia, médicos generales, médicos internistas, porque cuando, por ejemplo, va a cardiología, el cardiólogo, como es su labor y el tiempo lo permite, ve obviamente lo que interesa a ellos, ¿no? Y así va por diversas especialidades, es una característica propia del país que le gusta ir por todas las especialidades, pero a veces esto no hay una integración, no hay el médico de cabecera, el que ve en macro qué es lo que debe estar viendo el paciente y ver que reúna todos los medicamentos, ¿no? Y el proceso de prescripción. Esto, por ejemplo, esto de la revisión de medicamentos es interesante en el hospital, puesto que, por ejemplo, los pacientes, tenemos evaluación geriátrica integral en pacientes con cáncer, por ejemplo, que tiene varias comorbilidades. Antes, los oncólogos, como es usual,
dan su prescripción de tratamiento oncológico, pero actualmente todos lo derivan geriatría para que hagamos la revisión de medicamentos y hagamos todos los diagnósticos. Y ellos, según la evaluación integral que clasifica al paciente en frágil, vulnerable o paciente que se llama apto o fit, también lo llaman, pero la traducción es apto, entonces seleccionan el tipo de terapia que van a tener. Fíjense entonces de que la revisión de medicamentos no solamente es en hospitales nivel 4, pero debe constituir una tarea diaria y rutinaria cada vez que veamos un adulto mayor. Muchas gracias por su atención.